Buenas noches, un gusto enorme estar con ustedes acá en Canal 14, Nuestra Imagen TV, Canal 17 para Servicable, Canal 7 para TV Cable. Para todo el occidente de Guatemala, estamos en 7 municipios, acá en Quetzaltenango, Salcajá, también Concepción Chiquirichapa, San Juan Ostuncalco, San Mateo, San Miguel Siguilá y Cajolá. Hoy tenemos ese preámbulo del evento eleccionario de la segunda vuelta, que será el próximo 11 de agosto, el próximo domingo. Tenemos dos invitados muy especiales acá, invitados de lujo, a los cuales vamos a presentar en esta noche acá en el canal. Tenemos al doctor Denis Rodas Anzueto, doctor en Economía, con una maestría en Economía por la Universidad Francisco Marroquín, un doctorado por la Universidad Occidente. Él nos va a acompañar en esta noche, a quien vamos a saludar afectuosamente, y luego también vamos a pasar a la presentación de nuestro segundo invitado en esta noche. Denis, ¿cómo estás? Gusto enorme saludarte. Bienvenido, doctor. Gracias, Hugo. Siempre un gusto y también un gusto saludar a los televidentes. Esperamos hacer un programa muy interesante, sobre todo ahora que viene la segunda vuelta de las elecciones generales en Guatemala. Gracias, doctor Denis. Ahora presentamos al candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Occidente, el licenciado Alejandro de León. Licenciado, gusto saludarle, buenas noches y bienvenido de nueva cuenta. Te tuvimos en la primera vuelta, conversamos ampliamente sobre lo que iba a ser el evento eleccionario, lo que pronosticamos en su momento. Alejandro, licenciado, bienvenido a esta tribuna del pueblo. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes y pues principalmente porque venimos a hablar de un tema que debería de interesarnos a todos, ¿verdad? Porque al final de cuentas es nuestro destino el que muchas veces se pone en juego en un proceso electoral. Muchas gracias por la invitación. Gracias, licenciado Alejandro. Al doctor Denis, comenzamos con el tema eleccionario. Ya sabemos muy bien que pasan a segunda vuelta el doctor Alejandro Yamatei y la licenciada Sandra Torres, por el partido Vamos Alejandro Yamatei, y el caso de la UNE, la licenciada Sandra Torres. Como primer escenario en este debate que vamos a tener acá en televisión, tenemos de que más de 500,000 de jóvenes no se empadronaron. El 17 de marzo de este año se terminó el empadronamiento por parte del Tribunal Supremo Electoral. Había hecho una primera convocatoria en la consulta popular de Belice hace casi año y medio. Luego el 17 de marzo se cierra el empadronamiento para los jóvenes que en su momento cumplían 18 años y su deber cívico como mayores de edad y su compromiso con la patria y con Guatemala era inscribirse inmediatamente en el padrón electoral de Guatemala. Los votantes en un padrón electoral, hay casi 2.300.000 jóvenes que optan a la edad entre 18 y 30 años. De ellos, 500,000 no se empadronaron. ¿Cuál es la opinión al respecto, doctor Denis, al respecto de este escenario, de esta apatía de los jóvenes? Bueno, básicamente hay muchos factores que pueden ahí influir. Evidentemente, Guatemala tiene un bono demográfico importante, es decir, la población joven supera a la población mayor y a la población de menos de 5 años. Y pues yo veo muchos factores. Primero tenemos que reconocer que los procesos anteriores al empadronamiento y sobre todo desde el ámbito político no fueron los mejores. Es decir, el joven de hoy pues se preocupa por otras cosas, pero cuando ve un panorama político tan complejo, con tantas cuestiones, tan judicializado, entonces no le llama la atención. Segundo, los jóvenes de hoy son jóvenes de tecnología y vimos que los procesos del Tribunal Supremo Electoral pues son bastante arcaicos todavía, es decir, ir a hacer una cola de un montón de tiempo que me lleva pues un proceso largo. ¿Por qué no? Poder empadronarme desde mi casa, con mi teléfono, con una aplicación, etcétera. Y tercero, pues eso de la obligatoriedad de la ciudadanía siempre es un poco pues cuestionable, porque al final sí, la ciudadanía implica esas responsabilidades y una de ellas es ir a votar. Pero la pregunta de los jóvenes, sobre todo cuando uno habla con ellos, es ¿y para qué? O sea, no se le reflejó al joven un panorama de cambio. Entonces, si el joven está más preocupado por su teléfono, por la tecnología, por sus estudios, y en el tema político vemos todas las complicaciones y además ese ámbito político no refleja una esperanza futura,
ese fue el resultado, ¿verdad? Muchísimos jóvenes no empadronados. Licenciado Alejandro, ¿no es también parte de un sistema educativo promover el civismo en el graduando que va a cumplir 18 años y inculcarles sus deberes y obligaciones a partir de esa edad, y no solamente el Tribunal Supremo Electoral, colocar en centros comerciales centros para empadronamiento nada más? Creo que es parte, si no es en casa, es parte del sector educativo esa responsabilidad, o ¿cuál es su punto de vista? Bueno, sin duda alguna sí tendría que haber algún contacto entre esto que estamos platicando. Sí tendría que ver el sistema educativo, de alguna forma tendría que generar la información de los jóvenes de tal forma que les fuera atractivo el proceso. Pero hay muchas cosas. Yo siento que alrededor de este fenómeno de los jóvenes, por ejemplo, el tema del cambio de ley fue fundamental para esto, porque hubo una incertidumbre en muchas cosas. Había una incertidumbre, qué pasaba, cómo se iba a manejar, y lamentablemente después de la primera vuelta la incertidumbre creció, ¿verdad? Entonces eso tampoco es atractivo para los jóvenes. Tampoco tenemos una estructura a través de las instituciones que favorezca las acciones de este tipo, porque por ejemplo para los jóvenes que recientemente cumplieron los 18 años, bueno, viene un proceso como de 3-4 meses para que les entreguen el DPI, ¿verdad? Y luego ya tendría que hacerse el proceso de empadronamiento. Y si el tema no les es atractivo, entonces pues esto se va quedando, ¿verdad? No es como cuando el joven tiene la intención de ir a sacar su licencia porque ya tiene las ganas de manejar el vehículo. No es eso, esa es la realidad. Entonces el modelo no es atractivo para que los jóvenes vean en él un incentivo para poder irse a empadronar. Y sin duda alguna, otro efecto de esto es la herencia que nuestros jóvenes están arrastrando en cuanto a la frustración de un sector de la población que hoy, por ejemplo, tiene más o menos nuestra edad o hacia arriba. La frustración de que venimos desde el año 1985, cada 4 años, frustrándonos de la elección que hacemos. Y entonces ellos heredan eso, porque oyen a personas como nosotros que no motivan, porque la historia no nos ha dado la posibilidad de poner ejemplos buenos de estos procesos. Entonces también hemos ido generando eso, les hemos heredado eso. Tampoco es solo decir que ellos son los culpables, no, nosotros hemos sido los culpables, de alguna forma, porque no hemos tenido los resultados, los mejores resultados en el proceso. Sin duda alguna eso afecta. Más el tema de, digamos, la parte educativa que se ha abandonado. Se ha abandonado esa parte del civismo, se ha abandonado esa parte de la instrucción que deben de sentir los jóvenes para que en algún momento esto vaya amarrado a la responsabilidad que se tiene a la hora de escoger autoridades. Bueno, la historia cuenta, por ejemplo, cuando en el tiempo de Manuel Estrada Cabrera se hacían actos cívicos muy preponderantes en los templos a Minerva, obviamente conmemorando mucho civismo, mucho amor patrio. Es más, los desfiles anteriormente también eran con mucho fervor patrio. Creo que eso se ha perdido un poco, y yo me acuerdo todavía en la época nuestra, quizás de estudiantes, unos años atrás, 20 años atrás, estábamos en la secundaria o primaria, la flor de la bandera, la preponderancia entre estos, el himno nacional, la flor nacional, todas estas cosas. Siento que el sistema educativo ha dejado mucho en cuanto, porque el ser humano se cultiva. La cultura del ser humano se forma en un centro educativo y en la casa, por supuesto. Creo que son dos aspectos, tanto la casa, que el padre no ejerce una cierta responsabilidad para el que ha cumplido 18 años, como también las instituciones educativas, que yo enfoco mucho las escuelas y los colegios. Antes, hasta los actos de declamación habían tenían un florecimiento, pero todo eso se ha ido perdiendo poco a poco. Sí, aunque, bueno, hay varias características. Por ejemplo, la plaza fue liderada por jóvenes. O sea, las convocatorias que se hacían en las plazas, que la capital fue mayoritaria, y aquí en Quetzaltenango también vimos a muchos jóvenes participando. Entonces, también ese es un punto de equilibrio. Ahora, con el tema del civismo, lo que pasa es que estamos ante la presencia de la ciudadanía global. Es decir, hoy en día, pues yo tengo comunicación con personas de otros países,
Y lamentablemente muchos de nuestros jóvenes lo que están aspirando es a irse de acá. Según la Organización Internacional de la Migración, hay 28 guatemaltecos que salen a la hora, 28 guatemaltecos por hora que se van de este país, que no encuentran una alternativa económica o una alternativa educativa, etc. Entonces el resultado es que los jóvenes pues, se van. Entonces, ¿qué civismo vamos a hablar si no tengo que comer? Las sociedades más cultas y más desarrolladas en el ámbito educativo son sociedades que tienen un contrapeso económico, en donde yo puedo tener, por ejemplo, un empleo formal y que sea pues, relativamente bien pagado, etcétera, y en donde yo pueda cultivarme o cultivar la cultura. Entonces, al final estamos ante un fenómeno de tratar de analizar los contextos, pero no los contextos totales, los contextos generales. O sea, no podemos hablar únicamente del aspecto jurídico, del económico, del político, sino tenemos que pensarlo como un sistema. Y yo sí creo que si nosotros le decimos el día de hoy, y yo en realidad no juzgo por qué los jóvenes son así, ¿verdad? Porque si a los jóvenes les preguntamos el himno o la jura a la bandera, probablemente la mayoría no lo sabe. Pero yo no los juzgo, pero lo que sí es que estamos ante un sistema que como no le da esas posibilidades al joven, digamos, aquí hay una frustración enorme de jóvenes que estudian, que Saltenango es una ciudad muy educativa, hay mucho estudio, mucha escolaridad, pero después poco empleo. Entonces, si el mismo sistema no puede aportarle al joven un tema económico, ¿para qué sentirme guatemalteco? Es lo que vemos, por ejemplo, en algunos lugares fronterizos de Huehuetenango, digamos. La Mesía es maravilloso, la Mesía o algunos otros lugares en donde la gente se siente más mexicana, porque tienen, digamos, algunas alternativas económicas de México. Y no solo la influencia, sino que tienen comida más barata por su depreciación, tienen gasolina más barata, tienen mejores carreteras de México, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay un problema ahí con la juventud, con el civismo, con la cultura, etcétera, pero si no ponemos el tema económico a la par, ¿de qué nos sirve ser cultos y pobres? Entonces deberíamos de ir paralelamente. ¿Acotaciones finales, licenciado, ese tema? No, muy atinado acá lo que plantea el doctor Vélez, las necesidades, ¿verdad? Más lo plantó muy bien. Si no están cubiertas las necesidades básicas, difícilmente podemos avanzar a las necesidades de pertenencia. Entonces, muchos jóvenes pues son guatemaltecos, pero no hay aspectos que los hagan sentirse, digamos, en este sentido guatemaltecos, y por eso a la primera oportunidad, como bien se planteó, pues se ven mejores alternativas. Lastimosamente eso es una parte fundamental. El tema de la tecnología también, porque no cabe duda que hoy tenemos mucha más información de Colombia, tenemos información de Brasil, claro, información de España, información del mundo a través de los canales de televisión, del internet, de la relación con otros, que vamos perdiendo también esa parte. Pero, insisto, hay una parte ahí de responsabilidad de las generaciones como la nuestra, de que les hemos heredado no el mejor panorama a los jóvenes, entonces no les es atractivo. Iremos a la primera pausa en esta noche, acá en Nuestra Imagen TV, canal 17 por la operadora Servicable y canal 7 por TV Cable para los municipios del norte de Quetzaltenango. Volvemos en breve. En un momento continuamos. Nuestra Imagen TV, canal 14. Me encanta que mi cafetería sea una parada importante para mis clientes cada mañana. Ellos confían que siempre tendré lista esa primera tacita de café y yo no puedo quedarles mal. Antes, cuando mi dolor de espalda empeoraba, no podía dormir y tenía problemas para llegar a tiempo, hasta que encontré Alif PM. Nuevo Alif PM. Combina la fuerza de Alif para aliviar el fuerte dolor de cuerpo, más un ingrediente que te ayuda a descansar bien toda la noche. Buenos días. Ahora estoy de vuelta. Para que tus buenas noches también sean buenos días. Ven a Radio Shack, porque solo nosotros tenemos soluciones para runners y para crossfiteros también. Llévate tu smartwatch redondo a un super precio de 797 quetzales. Radio Shack, innovando tecnología. Ahora en La Torre, la siempre guapa y nunca inguapa tiene hasta 50% descuento en cuidado personal en productos seleccionados. Solo en La Torre. Comienza un nuevo día, las oportunidades se presentan y es momento de premiar tu esfuerzo con los premios y beneficios de la Cuentona Regalona.
Por eso, ser asociado trae cuenta. Cosadeco RL, unidos por el desarrollo. PBX 79316000. Búscanos en Facebook. No te endeudes, ni vendas ese terrenito para irte a los Estados Unidos con un coyote. Ellos no te garantizan que llegues bien. Tené cuidado, que puedes ser víctima de las bandas que se dedican al tráfico de personas. Los peligros son muchos. No arriesgues tu vida ni la de tus hijos. Pénsalo bien, quédate con los tuyos. El sueño americano puede ser la pesadilla de la cual nunca despertés. Gobierno de la República de Guatemala. El lanzamiento de la política preventiva en nuestro país es la base con la cual el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social declaró el 2019 como el año de la prevención, con una preocupación puesta en los guatemaltecos y sus familias. Nos hemos dedicado a curar, pero este es un cambio de enfoque, mentalidad y cultura. Es trasladarnos a prevenir, aseguró el licenciado Carlos Contreras, presidente de Junta Directiva del ICS. Sigue disfrutando de nuestra programación. Nuestra Imagen TV, Canal 14. Bueno, estamos de vuelta en este programa que es previo a las elecciones de la segunda vuelta en Guatemala. Muy importante destacar que tenemos que analizar muy bien las dos propuestas, los dos planes de gobierno, tanto de la licenciada Sandra Torres con su equipo de trabajo, como también el caso del licenciado Alejandro Yamatei. Muy bien, en el segundo escenario que tenemos en esta noche platicando de temas diversos, vamos a hablar sobre un voto que ha sido un poquito duro, el voto de Sandra Torres. Vamos a hablar un poco de la historia de los votos de Sandra Torres. Cuando ella participa en el 2015, queda en segundo lugar atrás de Jimmy Morales, en el 2015. En esa oportunidad logró 948,000 votos, casi pegándole al millón. En la segunda vuelta logra 1,261,000. O sea que incrementó, pero poco. No como fue el fenómeno de Jimmy Morales, que luego de sacar 1,167,000, en segunda vuelta lo doblega, podemos decirlo, porque saca 2,393,000. Pues ese fue un fenómeno un poco más de que voto por Jimmy y no por Sandra. Fue un tema como cuando fue el 2011 entre Valdizón y Otto Pérez Molina. Eso fue en el año 2015, donde Sandra Torres participa, y lo tomamos como punto de referencia porque es un dato histórico y la estadística cuenta mucho para un análisis. Luego, en el año 2019, o sea, ya ahora, en la primera vuelta, Sandra Torres vuelve a obtener 1,112,000, un punto medio entre la primera y segunda vuelta de la temporada anterior, y el doctor Alejandro Yamatei 608,000 votos. Hay una encuesta, bueno, han habido varias encuestas. Una fue la encuesta libre de Prensa Libre, un matutino, y la otra fue de Fundesa, la Fundación Desarrollo y Libertad. Tomando los datos de la encuesta de Fundesa, pronostican que Alejandro Yamatei ganaría por un 40% versus un 33% de Sandra Torres. La pregunta directa es, Sandra Torres tiene un voto que no es tan elástico y tampoco va en un aumento abrupto, como pusimos el ejemplo de Jimmy Morales, que él duplicó los votantes de primera a segunda vuelta. ¿Le bastará ese número duro para ganar a Sandra Torres en esta segunda vuelta, doctor Denis Rojas? Bueno, primero me gustaría hablar un poco de tu última parte, y eso tiene que ver con las encuestas que sacó Fundación Libertad y Desarrollo. Es decir, los medios de comunicación tienen un importante papel que jugar en la sociedad, y ojo, porque esa encuesta puede llegar a estar tergiversada, porque los datos que estás dando, Hugo, es hacia la respuesta de si usted fuera a votar, si usted, ¿por quién votaría? O sea, es una perspectiva futura, y ahí la gente dice que votaría mayoritariamente por el doctor Yamatei. Pero hasta de último, en esa misma encuesta, está la pregunta más importante, es, ¿usted va a votar por quién?
O sea, la primera es una parte así de que, bueno, y si usted votaría, ¿por quién de los dos? Pero la última pregunta es, si usted va a ir a votar, sí o no, ¿por quién votaría? Y ahí sí gana Sandra Torres. Entonces, hay que tomar en cuenta un poco esta posición. Además, no podemos obviar que el presidente de Fundación Libertad y Desarrollo tiene una enemistad abierta con la candidata del partido de la UNE. Entonces, aquí hay una seria complicación. Pues a mí me gustan las encuestas y básicamente creo en la estadística, pero también creo que hay muchas encuestas que se han podido manipular. Veamos las que pasaron en la primera vuelta. Vimos muchísimas encuestas que eran creadas por los mismos políticos partidistas y eso tiene una seria repercusión en la toma de decisiones. Así que, no, la gente que va a ir a votar, según la encuesta de Fundación Libertad y Desarrollo, va a ir a votar por el partido de la UNE. Esa es la primera conclusión. Segundo, con el tema del voto duro. El tema del voto duro, pues tenemos que analizarlo con qué ha pasado en Guatemala desde la perspectiva democrática. Recordemos que antes nosotros estábamos acostumbrados a ver debates políticos importantes, nos guste o no, Cerezo Arévalo era un muy buen orador, el mismo Serrano Elías también tenía esa característica, veíamos debates con Carpio Nicol, o sea, debates bien interesantes y la gente tomaba decisiones en base a eso, como lo hacen en Estados Unidos. Bueno, ahorita están las primarias republicanas y demócratas y ahí los debates y ahí van más o menos intercambiando puntos porcentuales sobre la preferencia eleccionaria. Ahora, después de eso, cambió bastante la lógica de por quién vamos a votar. Y hoy en día la lógica es que estamos todavía en una mezcla de redes, o sea, de grupos, y un tema de las redes sociales o la internet. Lo que sí tenemos que reconocer es que Sandra Torres pues ha podido tener esas redes, que son redes clientelares, porque reciben algo, y en la racionalidad del votante, porque también ese es un punto importante, los votantes son totalmente racionales, voten por X o por Y, quien sea, ellos están votando en base a su información y en base a lo que desean. La racionalidad del votante es, bueno, esta señora me dio una bolsita que tenía A, B, C y D, y si queda otra vez, pues me va a aumentar la bolsita con X y Y. Bueno, ahí está mi voto. Quieran o no, digamos, esa es la parte del voto duro que Yamatei probablemente no tiene. Él lo que ha hecho es ido construyendo a lo largo de los años que ha estado en campaña. Entonces, pues esas son mis apreciaciones, ¿verdad? La primera es que siempre hay que tener cuidado con las encuestas y esta segunda, el tema del voto duro, porque aquí hay otra consideración final. El voto duro sí va a ir a votar. O sea, va a llegar a las urnas a ejercer es fiel. Sufragio. Sí, es fiel porque le conviene, ¿verdad? Le conviene porque de ahí va a recibir algo. En cambio, hay mucha gente que en este panorama tan incierto y tan poco esperanzador como lo ve mucha gente, entonces no va a salir a votar. Y eso le va a favorecer a la candidata de la UNE. Licenciado Alejandro de León. Bueno, con el tema de las encuestas, pues hay algunas consideraciones que debemos de hacer. Primero, el tamaño de la muestra pues tendría que ser porcentualmente y estadísticamente representativo del universo, ¿verdad? Y cuando digo que tendría que tener una representatividad, significaría que a la hora de que fueran distribuidas esas cantidades de sujetos de investigación por territorio fueran proporcionalmente a los habitantes que están empadronados en cada uno de los lugares. Es decir, en Quetzaltenango quedaría una cantidad que reflejaría, de encuestas que reflejaría la cantidad de los que están empadronados. Si tomamos en consideración 1.200, 1.300, que más o menos es la muestra, y la forma en la que están distribuidas, difícilmente las encuestas van a reflejar realmente lo que va a ocurrir. O sea, las encuestas estadísticamente tienen un margen de error, pero con este tipo de fallas, el margen de error se incrementa. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, aparte de lo que dijo el doctor Denis, de que esa primera pregunta tenía una intencionalidad, o sea, y la intencionalidad es dirigir el voto o orientar algunas estrategias, ¿verdad?
porque de ahí se desprende ya algunas estrategias que se están llevando a cabo. Están en los centros urbanos, por ejemplo, se está invitando fuertemente a salir a votar en contra de, y esta encuesta de la Fundación llevaba ese mensaje. Y si a eso le sumamos ese tipo de problemas metodológicos que puede tener a la hora de establecer la muestra, el error se vuelve mucho más grande. Entonces, esa diferencia de un 7% más el error que es de un 10% más esto se puede voltear fácilmente. Y entonces el resultado puede ser completamente distinto al que nos están diciendo, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad. El tema de cómo se manejan, digamos, las encuestas nos lleva a que hagamos un análisis histórico, ¿verdad? En su momento, como bien se dijo, los debates eran el punto de partida para poder tomar un criterio sobre quién votar. Y yo recuerdo muy bien que en las casas de los guatemaltecos se sintonizaban los canales el día de las elecciones, era un evento. Y ahí estábamos los jóvenes y estaban los adultos viendo cómo los candidatos, y entonces eso ahí se generaba un criterio. Luego vinieron las encuestas. Las encuestas tuvieron en la década a finales de los 90, principios del año 2000, las encuestas eran las que marcaron una gran diferencia. Y ahí vino aquello de que yo voy a votar con el que va a la cabeza. Y de ahí se generó, por ejemplo, de que el que le quedó en segundo lugar, ahora le toca ser el primer lugar, porque las encuestas, eso era más o menos hacia ahí iban. Y hoy estamos en la situación de lo de las redes. Que hoy mucha de la intencionalidad del voto no está en función ni de los debates que ya no hay, ni de las encuestas que han sido consideradas ni tampoco planteadas seriamente, sino que lastimosamente en los centros urbanos se está gestando esa disponibilidad a votar por un candidato en función de los memes o en función de las noticias falsas que se generan alrededor de ello, y eso es sumamente peligroso, y fue exactamente lo que ocurrió hace 4 años, y hoy la tendencia es esa. Muchos estamos a las expectativas de qué va a pasar esta semana, porque en función de lo que pase esta semana se va a decidir quién va a ser el que va a ganar, porque si hay una noticia que va a ser un boom en las redes sociales, eso va a invitar a votar o no a salir a votar. Entonces, ahí hay una situación que hay que tener en consideración. Hay que tomar en cuenta algo, el voto de Sandra Torres es un voto duro, sí, porque es un voto fiel, como decía el doctor Denis, sí, es un voto en mayor parte de muchos municipios que no son área urbana, concentraciones de áreas urbanas. Y segundo, la pregunta sería, el caso de Telma Cabrera, que consiguió más casi 456,000 votos. Ese 500,000 de votos, la lógica me tiraría a decir, esos 500,000 de votos se los traslada Sandra, y los 493,000 de Humanista de Muller se los traslada a Yamatei, o se divide. ¿A dónde van los del PAN y Podemos, que eran 600,000? 267,000 era de Roberto Arzú. Los de FARC eran 259,000. O sea que sumando esos poquitillos, sumamos 1,5 millones, que en un momento dado van a estar, a pesar de que históricamente, y lo tenemos más adelante en otra pregunta, que hay un abstencionismo en segunda vuelta normal. Pero a pesar de ello, esos votos divididos, la pregunta es a dónde se van, porque Alejandro Yamatei tampoco ha hecho una gran propaganda o alianzas con Mulet, o ha salido a recorrerse todo el país para día a día alcanzar esos votos divididos o el voto que esté en duda. Creo que Yamatei, no sé, pero yo le veo un grado de confianza por las encuestas, o a qué se deberá, porque no veo que se esté conquistando esos votos todavía que están en duda, el doctor. A ver, hablemos un poco de la organización partidista. Y lo que sí tenemos que reconocer es que en la época democrática de Guatemala, la democracia cristiana cumplía en algún momento con algunas características de partido. A tal grado, que muchos de los partidos de hoy en día tienen cuadros que se generaron en la democracia cristiana. Nunca, a partir de ellos, otro partido no ha hecho lo mismo, bueno, pero yo creo que si tú miras cómo está ahora la constitución de la UNE, yo creo que se puede convertir en otro partido. De esos que tienen bases, tienen fundamentos, tienen ideología, etcétera, ¿verdad? Yo creo que esos dos. Ahora, todos los demás son organizaciones partidistas que están... Intentos de partido. Sí, que básicamente están ligadas a una persona y
que lo más grave que hemos visto en las últimas elecciones es que son hasta franquicias. Así es. Es decir, yo hago un partido y de ahí te lo vendo y de ahí lo vendo, etcétera. Entonces, acciones. En este panorama, cabal, en este panorama no hay un voto disciplinado del resto de partidos. Por eso es un error decir que yo voy a ir a negociar con X o Y candidato para que me traslade sus votos. Porque tal vez hay una parte de la cúpula y de la organización que puede ser bastante disciplinada en el sentido de decir, bueno, sí voy a votar por quien me dice el candidato a presidente, pero la mayoría no. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que en esta construcción de ciudadanía y en esta construcción política del país, esas segundas vueltas estaban más ligadas, por ejemplo, a cómo quedaba el segundo lugar y era el primero. Recordemos el caso de Arzú Portillo, después Portillo-Berché, después Berché-Colón, Colón-Otto Pérez y después se rompe la cadena con Jimmy Con el no te toca. Con el Jimmy Morales, sí, porque básicamente Valdizón no puede participar. Pero esta idea claro, por supuesto los dos candidatos ahorita deben de estar haciendo 1000 alianzas y sentándose con quien sea para ver cuánto suman. Pero yo no creo que los votos de la segunda vuelta sean endosables. Sí son un poco endosables alguna cúpula partidista, pero la mayoría de organizaciones... Es un número insignificativo, podemos decir. La verdad es que no. Que sí, porque la mayoría de partidos que tenemos van a desaparecer. Y no tienen estructura. No tienen estructura. Entonces, ¿cómo haces tú para, por ejemplo, comunicarle a todos los que votaron por Telma Cabrera que ahora van a votar por X o Y? Porque en realidad la posición de Cabrera, si ella era la parte asistémica o afuera del sistema, ella no tiene vasos comunicativos como para decirle a toda su base, bueno, vámonos para allá. Además no le convendría. Igual con el resto de candidatos. Entonces yo creo que ahí sí hay que hilar fino en la lógica de para quién van a ir los votos. Y digamos en ese sentido, la UNE ha trabajado dos estrategias que creo que le han dado muy buenos resultados. Renovaron sus cuadros. Si nosotros analizamos en todo el país, comenzaron a meter jóvenes. Tienen jóvenes en casi todos los departamentos. Muchos de los diputados que van a llegar al Congreso son jóvenes. Son caras frescas en sus departamentos que aunque el partido no puede atraer como tal, ni tampoco la candidata a la presidencia, pero los candidatos que lanzaron sí captaron una cantidad de votos nuevos. Eso fue importante, es una estrategia interesante de la UNE. Y lo segundo es que ahorita en esta segunda vuelta, al ver de que los partidos que están tercero, cuarto, quinto, incluso el segundo, no tienen gran estructura, ella se fue por los que ganaron las elecciones. Por ejemplo, los alcaldes, ella tiene en una publicación de un diario, se habla de 230 alcaldes, que ahí sí hay una posibilidad de que los alcaldes tengan un motor para conducir a la gente. Entonces, esas fueron las estrategias que yo en el caso del candidato del doctor Yamatei veo que no pasó. A mí me llamó mucho la atención lo que pasó con el doctor Yamatei porque comenzó muy fuerte. Incluso él fue el primer candidato que se fue a inscribir. Y entonces, ¡pum!, si analizáramos, en ese entonces su popularidad estuvo así, pero a partir de entonces comenzó a esconderse un poquito, y ahorita yo en la segunda vuelta lo he sentido escondido. No sé, porque no ha, y producto de ello es que en las áreas urbanas no ha logrado despertar el movimiento que despertó Jimmy, por ejemplo, porque a estas alturas Jimmy ya tenía un eslogan, ni corrupto ni ladrón. En cambio ahorita no sé si hubo algo definido. Por supuesto, no sé qué pasó ahí con el doctor Yamatei. Ahora has tocado un tema importante, Alejandro, el tema de la participación de gente joven. Sí. Al principio de la charla, vamos a ir a un corte y cuando volvamos vendremos de inmediato en algo muy importante que tocaste con la participación de muchos jóvenes, pero no sobre la UNE, vamos a hablar más de eso al regresar de la pausa. Estamos con dos invitados de lujo acá en Nuestra Imagen TV, el doctor Denis Roa Sansueto y también el licenciado Alejandro Belión, hablando sobre la previa de la segunda vuelta eleccionaria en Guatemala. En un momento continuamos. Nuestra Imagen TV, Canal 14.
Comienza un nuevo día, las oportunidades se presentan y es momento de premiar tu esfuerzo con los premios y beneficios de la Cuentona Regalona. Por eso, ser asociado trae cuenta. Cosadeco RL, Unidos por el Desarrollo, PBX 79316000. Búscanos en Facebook. Nunca es tarde para compartir. Compartir felicidad, compartir historias, porque siempre hay motivos para compartir. Compartir con amigos, compartir en familia lo que más te gusta. Porque no importa si soy niño o adulto, siempre te veré aún más grande. Papá, Big Cola, mega personal, comparte en grande. A solo 4 quetzales. Tú eliges cómo pasar tu gripe. Toma Tapsin Gripe y Tos, que alivia rápidamente, porque tiene medicina contra el dolor de cuerpo, cabeza, congestión y jarabe contra la tos. Tú eliges. Cualquier gripe la pasas mejor con Tapsin Gripe y Tos. Tapsin Gripe y Tos es Bayer. No te endeudes, ni vendas ese terrenito para irte a los Estados Unidos con un coyote. Ellos no te garantizan que llegues bien. Tené cuidado, que puedes ser víctima de las bandas que se dedican al tráfico de personas. Los peligros son muchos. No arriesgues tu vida ni la de tus hijos. Pénsalo bien, quédate con los tuyos. El sueño americano puede ser la pesadilla de la cual nunca despertés. Gobierno de la República de Guatemala. Nunca es tarde para compartir. Compartir felicidad, compartir historias, porque siempre hay motivos para compartir. Compartir con amigos, compartir en familia lo que más te gusta. Porque no importa si soy niño o adulto, siempre te veré aún más grande. Papá, Big Cola, mega personal, comparte en grande. A solo 4 quetzales. Sigue disfrutando de nuestra programación. Nuestra Imagen TV, Canal 14. Estamos de vuelta acá en Nuestra Imagen TV. Estamos para 7 municipios, 8 porque ya se ha unido San Carlos Hija en el norte de Quetzaltenango, San Miguel Sihuilaca, Jolá, San Mateo, Concepción Chiquilichapa y San Juan Ustuncalco. Esa es la red de TV Cable. Y la de Servicable, Quetzaltenango y Salcajá. Ya son 8 municipios los que tenemos cobertura con esta cadena de cable local. Tenemos 2 invitados de lujo, el doctor Denis Rodas Anzueto y también el licenciado Alejandro de León, con quien estamos conversando de este preámbulo del evento eleccionario el próximo fin de semana, el domingo 11 de agosto. Alejandro, tocaste un tema muy importante, la participación de muchos jóvenes. Hablamos al principio de la charla de que la apatía de jóvenes de 18 años a 30, es más, hay un margen todavía que el TSE, el Tribunal Supremo Electoral, segmenta más, de 18 a 25 para ser más específico. Ese segmento es el que tiene más apatía en cuanto a participación cívica, pero hubo mucha gente hoy de más de 30 años que dieron un paso al frente. En la contienda anterior te das cuenta de que se reciclaban muchos en las mismas planillas y estaban los mismos de siempre, y quizá porque a algunos ya no les salían los finiquitos, comenzaron a surgir otras propuestas de gente de cualquier estrato social, desde cúpulas empresariales, desde el sector obrero, el sector estudiantil, desde muchas plataformas, y nos dimos cuenta, por ejemplo en Quetzaltenango, de los 22, 23 partidos, casi la mayor parte de planillas era gente fresca, gente joven, que casi no había participado en política. Igual se dio en muchas diputaciones que tú lo mencionabas, y en el tema, el panorama electoral en general. Es más, ya no se ve un Mario Taracena, por ejemplo, religiéndose en el Congreso, gente que ya está por muchos años ahí enquistada. Creo que esto le da frescura, oxigena un poco la política, le da nuevas esperanzas a una nueva Guatemala, Alejandro. Sí, yo creo que lo que solo porque dar el paso a la frente es muy importante. Sí. Porque hace 4 años tú te metías a política y decían, te vas a manchar, no lo hagas. Sí, así es. Era una sociedad de corrupción, de ser mala persona,
pero creo que ese tabú ya se va desboronando. Sí, pero yo creo que yo tendría que darle el crédito ahí, quizás sea el único crédito que yo puedo darle a la nueva ley. Porque en el momento en que se comienzan a auditar a los partidos y a tener un poquito más de control sobre las finanzas, eso evitó lo que anteriormente se hacía, que era que muchos tenían que comprar los puestos. Quizás no estoy diciendo que haya sido un tema completamente transparente en ese sentido, pero hoy fue menos. Hoy fue menos, entonces eso permitió que muchos jóvenes ocuparan esos espacios que antes se compraban. Para mí eso fue un factor fundamental y eso fue a partir de los cambios que se comenzaron a dar en la ley, de los procesos que se comenzaron a dar en función de procesos anteriores donde había habido financiamiento y toda la situación. Antes, hace 4 años hubiéramos estado hablando precisamente en este tema de que una diputación valía 4 millones de quetzales. Hoy ese rumor ya no fue tan así. Quizás si hubo un aporte y demás, o no sé cómo fue manejado, pero ya no se habló de esas cantidades que para un buen sector de los jóvenes no había acceso. Entonces, yo ahí sí le doy el crédito quizás a esa situación. ¿Acotaciones, doctor Rodas Sí, Anzueto? a ver, bueno, voy a discrepar un poco de lo tuyo. Primero tenemos que ir a un análisis que no es para este momento, pero ¿por qué la política partidista no puede ser una profesión de por vida? Como una preparación antes. Una profesión de por vida. Sí. Como lo es en otros países. Es decir, yo estudio política, me meto a un partido político, soy candidato, estoy ahí, por supuesto puedo vivir de él, aporto, me quedo como consejero. Muchos países tienen esa posibilidad. Entonces, lo que yo he escuchado aquí es decir, sí, es que este está enquistado ahí, pero en otras sociedades, el político partidista, esa es su carrera, como una ingeniería, como alguien que trabaja como doctor, etcétera. Entonces, ese es un punto de análisis que debemos de hacer y de repensar, ¿verdad? Solo un paréntesis, doctor, en el tema cabal que está hablando. En 20, 30 años perdimos mucha gente honorable. Antes decíamos en el Congreso está Villagrán Kramer, está tal y tal personaje, había muchos personajes de gente honorable de departamentos y la Nación Capital. Se perdió mucho esa honorabilidad en personas públicas para ser funcionarios públicos, doctor. Sí, es que, a ver, tenemos que reconocer que el verdadero poder de este país está concentrado mayoritariamente en el Congreso. Y el presidente de la República, por eso es que es muy importante tener la lógica de estas votaciones, el presidente va a decidir por lo menos de algunas plazas en el sector público. Algunos dicen que son 3,000, otros que son 5,000, otros que puede decidir por unas 8,000 plazas. Pero el verdadero poder está en el Congreso, entonces por eso es que se ha politizado mucho. Pero volviendo al tema y al punto que planteabas al inicio, Hugo, ¿qué cambió después del 2015 a la fecha en términos de sistema? ¿Qué cambió? La ley electoral, no. Es que, y no hay tránsfugas ahora en el Congreso, pues, o sea, hay, pero menos. O sea, en términos generales, el sistema político que tenemos no cambió. Y mi preocupación es que ahora el joven sea básicamente utilizado para que sea una figura y después, porque si nos damos cuenta, la mayoría de jóvenes no van a tener un peso relativo importante dentro de las decisiones que se toman, por ejemplo, en el Congreso. Es que quedaron los mismos dinosaurios de siempre que toman las decisiones. Entonces, y además, la juventud no como cabecillas, por supuesto. Sí, y además la juventud no significa eficiencia y eficacia. Recordemos que aquí tuvimos un diputado muy joven de San Marcos que hizo, o sea, bueno, yo creo que esta semana se lavó la cara, según los medios, bueno, o algunos medios. De ahí viene el término de tipo kid, ¿verdad? O sea, ¿cuál fue la lección aprendida de ahí? Sí. Es que entonces sí necesitamos formar a los jóvenes. No puedo decir porque no conozco a muchos de los que llegaron si llegan formados o no, sí. pero entonces mi problema en este caso es que
si el sistema sigue siendo el mismo, puede llegar cualquier persona que sea letrada, culta, académica, etcétera, y el sistema mismo lo va a corromper, o el sistema mismo lo va a ir aislando, ¿no? Entonces, aquí es en donde tenemos que pensar nuevamente cómo queremos construir este país, sobre todo desde el ámbito político. Por supuesto. Sí, sin duda, el sistema en general no cambió. Es más, yo ya creo menos el efecto de las manifestaciones del 2015. Después de todo lo que ha ocurrido, yo he llegado a la conclusión que fue parte de algunos intereses que se pusieron en evidencia ahí para llegar a estas instancias eleccionarias. Yo ya dejé de creer en que verdaderamente fue un movimiento voluntariado y demás, y que la intencionalidad en su momento fue de impartir justicia, de ir contra la lucha a la corrupción y demás. Porque no fue espontáneo. Y yo pensé, bueno, pero no lo generalices, porque tal vez sí hay personas que fueron espontáneamente, porque al final, cuando nos dimos cuenta los grados de corrupción que teníamos, la gente necesitaba una catarsis. Sí, pero cuando nos damos cuenta de los resultados, ¿quiénes fueron? Por ejemplo, si hablamos de la batucada y de la gente que estaba alrededor con los tambores y toda la cosa, hoy tenemos 3, 4 diputados ahí que salieron de ahí. Es más, nuestro candidato a alcalde aquí en Quetzaltenango salió de los movimientos de las marchas y demás. Habían intereses ya particulares. Entonces, y yo digo, todo eso, y recordemos tampoco que no ha sido el primer movimiento de salir a las plazas y manifestaciones. En la anterior ocasión yo platicaba de la famosa fotografía de 1991, donde aparece Otto Pérez Molina, Sandra Torres, Álvaro Colón y otros personajes de la época manifestándose en contra de los depurables en ese entonces. Y ellos estaban al frente con las pancartas, no a la corrupción, no esto y no el otro. En la época de Cerezo también pasa lo mismo, cuando él decía la música de la democracia y la gente ahí. Y también en esa época dijimos fue un triunfo de la sociedad, fue un triunfo, y al final fue un triunfo de un sector político, igual que ahorita, que se pretendía. Eran intereses particulares haciendo movimientos con intereses propios, como en todo, de llegar al poder. Entonces, también por ahí va la situación, ¿verdad? Bueno, vamos a darle giro al guión que teníamos, porque fue interesante esta salita también, darle unos tópicos a los temas que están en las aristas de este mismo. Luego, en un tema 3 que tenemos, en el 2011 se aplicó el antivoto contra Manuel Valdizón, no te toca, el famoso hashtag de no te toca. La gente participó en la segunda vuelta para votar por el contrario, en este caso, Otto Pérez Molina. Cabalmente tenemos acá unos datos de los votos que realmente sí se mantuvieron, y la gente en la primera vuelta ganó Otto Pérez Molina, muy cerca también Manuel Valdizón con 500,000 de votos de diferencia, 1,5 Molina, Valdizón 1,100,000. En el tema de la segunda vuelta, Otto Pérez Molina ganó por 2,300,000 votos, a Manuel Valdizón por 1,900,000. En síntesis, el voto duro lo mencionamos porque en esa misma encuesta de Fundesa pudimos también abordar la de Prensa Libre. En la Prensa Libre es más dramático, pero en la primera vuelta decían una pregunta, si Sandra Torres va a segunda vuelta y la jugaron con 3 escenarios, con Mulet, con el mismo Yamatei y con Roberto Arzú. Y los 3 ganaban en segunda vuelta en ese escenario de la encuesta de Prensa Libre. En esta encuesta de la segunda vuelta hace hincapié que hay muchas variables negativas que tiene Sandra Torres en este antivoto que es duro. El 27% la catalogaba como corrupta, el 23% vinculada al narcotráfico, 24% como mala persona, 23% como mentirosa. Datos porcentuales que Yamatei no llega a esos datos, o sea, tiene pero no tanto porcentaje. Entonces, en síntesis, ese va a ser no te toca otra vez en un momento dado, que ya lo veníamos hablando, doctor Denis. Es difícil, ¿verdad? Porque uno no tiene una bola de cristal, pero en la lógica que nosotros venimos planteando acá, pues yo creo que el voto de la UNE es un voto más disciplinado, porque cuando esas encuestas se hacen, le preguntan a uno, mire, si usted votaría
por A o por B, ¿por quién votaría? Y entonces todas se fueron en contra de A y se fueron por B, C y D, etc. Pero es si usted votaría. El gran abismo acá viene entre lo que uno quiere hacer y entre lo que uno hará si va a votar o no. Y acá viene el pequeño detalle, y el pequeño detalle es que el abstencionismo en las segundas vueltas cae dramáticamente. Y cae dramáticamente, entonces la movilización de los votantes va a ir por ese voto duro. Por supuesto que el voto nulo también va a ser importante, ¿verdad? Pero recordemos que se hizo hasta un llamamiento del voto nulo, la ley lo cambió, ¿verdad? La posibilidad de que se repitieran elecciones con un porcentaje mayoritario de voto nulo, lo cual no sucedió y lo cual creo que era adecuado, porque el voto nulo no significaba cambiar a los candidatos, sino solamente repetir elecciones con un costo muy alto. Pero esta lógica de no te toca y la lógica de cómo se transfieren los partidos en el gobierno tiene que ver con esa historia que hacíamos, ¿verdad? De que en la época democrática de Guatemala normalmente se ha transferido del primero, después al segundo que gana en la segunda, aunque Colón, por ejemplo, estuvo 2 veces más. Y también un tema que es muy interesante es cuál es la posición filosófica de los partidos en contienda, porque normalmente veíamos a un Arzú como una posición hegemónica dentro de la perspectiva conservadora y vemos a un Portillo como una posición dentro de la perspectiva progresista. Así se fueron sucediendo las cosas y hoy vemos las mismas posiciones filosóficas en donde está un partido que se tacha como socialdemócrata pero es mucho más progresista y otro partido que es mucho más conservador. Entonces sí hay probabilidades de que ese fenómeno se dé, pero yo creo que el voto duro que tiene más la UNE seguramente va a predominar. No sé si estoy equivocado, pero en este sentido, y tal vez aquí vale la pena hacer un llamamiento a nuestros distinguidos teleaudientes, que vale la pena analizar no solamente al candidato presidencial, porque nosotros cometemos un error, y ese es un error cultural de casi toda Latinoamérica, que creemos en un todopoderoso Salvador. En realidad las posibilidades de un presidente son mínimas para mejorar y sí pueden hacer muchas cosas para empeorar, lo estamos viendo ahorita con nuestro presidente actual. Pero piense un poco más en figuras como la vicepresidencia y piense un poco más en los equipos de trabajo, porque el presidente es la cara bonita y la cara que está ahí con el día a día. La que compite, la marca que compite. Claro, y digamos es nuestra representatividad institucional y hay que respetarlo, etcétera. Pero el que se echa a la mochila al hombro, que es el técnico o esos cuerpos o mandos medios altos, hay que pensar muy bien en ellos también, porque mucha de la efectividad de las políticas que se tienen pensados en los planes de gobierno dependen de ese tipo de segmentos de tecnócratas. Entonces, cuando usted está en su casa ahorita, y me imagino que debes tener el mismo dilema nuestro, ¿por quién votamos? ¿Por una o por la otra? ¿Los dos son malos, sí o no? Etcétera. Desglose su análisis y piense en vicepresidentes, piense en equipos de trabajo, piense en experiencia, piense en planes de trabajo, etcétera, y ahí va a tener ya la respuesta a la votación. Con respecto a los números y al criterio que emitían, por ejemplo, con respecto a Sandra Torres. Solo hago una acotación, Alejandro, sí. Antes. En el tema de la encuesta libre, de defensa libre, de la primera vuelta, tuvo, aún con el margen de error, mucha certeza, si era 25-13, la elección fue 22-12, por ejemplo. Por ahí. O sea, con el margen de error fue de mucha credibilidad la encuesta de prensa libre. La de Fundesa tenemos un par de dudas ahí porque viene del sector privado, pero el tema de ciertas encuestas tiene un alto grado de credibilidad. O sea, no tampoco, porque hay muchas encuestas que sí vimos en primera vuelta en redes sociales que eran pagadas porque aparecían candidatos que ni figuraban en segundo o tercer lugar con tal de forzar la opinión pública. Pero solo hacía esa acotación, Alejandro, disculpa. Sí, te decía, digamos, con la parte que explicabas antes de las opiniones, del criterio que se tiene, por ejemplo, de Sandra. De las variables negativas. Exactamente. Digamos. Pero eso se viene arrastrando desde hace 8 años que ella está con la intención de participar. Yo ahí no veo que esto vaya a cambiar, porque quien tiene ese criterio no lo va a cambiar, difícilmente lo va a cambiar. Yo analizaría esos números por otro lado. El caso de Jimmy supo
él supo, digamos, con la campaña que se hizo y demás, generar expectativa en gente que no iba a salir a votar. Y ahí es donde está el reto, digamos, del doctor Yamatei. No es tanto de Sandra de cambiar esa percepción, porque difícilmente va a cambiar la gente que ya tiene esa percepción de ella. Ella quizás está también en función de gente que está indecisa, pero el caso del doctor Yamatei a mí me parece sumamente interesante, porque él lo que tiene que hacer es atraer a toda esa gente que tiene ese criterio en contra de Sandra, y al momento no se ha visto esa situación. Eso es lo que a mí me parece interesante, digamos, y que en algún momento puede ser lo que, si lo llevamos al plano del voto duro y de esos 600,000 votos de diferencia, ese es el reto que tiene el doctor Yamatei. O sea, despertar no 600,000, porque Sandra en los dos casos incrementó alrededor de 100,000 en la segunda vuelta, ella tuvo la capacidad de incrementar, pero quienes le ganaron tuvieron la capacidad, como el caso de Jimmy, de doblar. Ese es el punto ahorita que deberíamos de discutir. ¿Qué tanto el doctor Yamatei tiene la capacidad para captar esa cantidad de votos? Porque los criterios ya no van a cambiar, de la gente que ya tomó la decisión no van a cambiar. Y ahí es donde esta última semana, se vuelve sumamente interesante. Porque al momento yo te digo que no teniendo partidos, tercero o cuarto, una estructura como para movilizar gente y demás, no lo está capturando el doctor Yamatei. Tampoco es que se vayan a ir con Sandra, pero ella sí tiene un voto duro de 1.200.000. Entonces, en esta última semana yo creo que el esfuerzo tiene que ser extraordinario, como para que tengamos la próxima semana, el día de las elecciones, tengamos que 1,5 millones de personas fueron a votar y que no habían ido a votar y que fueron a votar por el doctor Yamatei. ¿Cómo lo va a lograr? Esa es otra cosa. Ahora hay una acotación que hay que hacer también importante. Va a depender mucho de la gente que se levante a votar. Así Quiere es. decir que la gente diga, quiero ir a votar el domingo 11, porque si la gente le agarra apatía o abstencionismo, como históricamente tenemos acá unos datos también en la próxima pregunta, ha habido un abstencionismo hasta de 56%, 59% en el tiempo deportivo, de cuando Berché, hasta hace poco mejoramos ya un 40 y algo, pero si la gente decide no levantarse a votar, creo que eso va a consolidar mucho los votos de Sandra Torres. Y es que tampoco estamos a una semana y media de las elecciones, pero tampoco en el país el tema más importante hoy en día son las elecciones y la segunda vuelta. La última semana hemos tenido un tema todavía más importante que ha levantado más expectativas. Hoy tenemos movimientos en la Universidad de San Carlos en Guatemala, tenemos algunas carreteras tomadas, y no es por el tema de las elecciones. Entonces, ese es otro factor que a estas alturas no ocurría en otros años. Y ahí es donde nuevamente ese 1.200.000 personas que creen en la UNE sí se van a levantar a votar por ella. Porque es más fiel, lo hemos dicho que es más fiel. Por supuesto. Y que Yamatei tiene que doblegar eso y un poquito más. Así es. Entonces, vamos a ir a la tercera pausa esta noche y regresamos en breve con ustedes acá en Canal 17 y Canal 7, en las redes de Servicable y TV Cable, con nuestros panelistas de lujo, el doctor David Rodas Sansueto, doctor en Economía, y también el licenciado Alejandro Berlín, candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Además, en un momento continuamos. Nuestra Imagen TV, Canal 14. Comienza un nuevo día, las oportunidades se presentan y es momento de premiar tu esfuerzo con los premios y beneficios de la Cuentona Regalona. Por eso, ser asociado trae cuenta. Cosadeco RL, Unidos por el Desarrollo, PBX 79316000. Búscanos en Facebook. Nunca es tarde para compartir. Compartir felicidad, compartir historias, porque siempre hay motivos para compartir. Compartir con amigos, compartir en familia lo que más te gusta. Porque no importa si soy niño o adulto, siempre te veré aún más grande. Papá, Big Cola, mega personal, comparte en grande. A solo 4 quetzales.
Tú eliges cómo pasar tu gripe. Toma Tapsin Gripe y Tos, que alivia rápidamente, porque tiene medicina contra el dolor de cuerpo, cabeza, congestión y jarabe contra la tos. Tú eliges. Cualquier gripe la pasas mejor con Tapsin Gripe y Tos. Tapsin Gripe y Tos es Bayer. No te endeudes, ni vendas ese terrenito para irte a los Estados Unidos con un coyote. Ellos no te garantizan que llegues bien. Tené cuidado, que puedes ser víctima de las bandas que se dedican al tráfico de personas. Los peligros son muchos. No arriesgues tu vida ni la de tus hijos. Pénsalo bien, quédate con los tuyos. El sueño americano puede ser la pesadilla de la cual nunca despertés. Gobierno de la República de Guatemala. Nunca es tarde para compartir. Compartir felicidad, compartir historias, porque siempre hay motivos para compartir. Compartir con amigos, compartir en familia lo que más te gusta. Porque no importa si soy niño o adulto, siempre te veré aún más grande. Papá, Big Cola, mega personal, comparte en grande. A solo 4 quetzales. Sigue disfrutando de nuestra programación. Nuestra Imagen TV, Canal 14. Estamos de vuelta acá con ustedes en Nuestra Imagen TV. Saludos cordiales a la gente que nos está escribiendo en el WhatsApp en el interno, desde San Carlos Hija, desde San Juan Ostuncalco, Cajolá, San Miguel Siguilá, Concepción Chicrichapa, todo el norte de Quetzaltenango y por supuesto Quetzaltenango y Salcajá, que es la cobertura de Servicable, la única compañía local que está acá en Quetzaltenango. Seguimos con nuestros invitados especiales en el previo de las elecciones. El próximo domingo es trascendental de que usted se levante y tenga un compromiso consigo mismo, con sus hijos, con sus nietos, con la patria, de ir a votar porque es el futuro de toda la sociedad guatemalteca. Como cuarto escenario, entrando ya al cuarto tema de la noche, la segunda vuelta siempre se ha decrementado el número de votantes. Por supuesto, ya no hay alcaldes, ya no hay acarreo del diputado ni el alcalde X, ya es más, hasta el alcalde será de otro partido, ya no va a apoyar a los dos presidenciales que están en contienda. Entonces siempre ha habido una baja, y la historia nos cuenta de que en 1999, cuando Alfonso Portillo ganó, hubo un abstencionismo del 59.61, o sea, solo el 40% fue a votar. En el 2003, en el tiempo que ganó Oscar Bercher, fue de 53.23, más de la mitad, bastante fuerte. En el 2007 ya se mejoró a un 51.66 cuando ganó Álvaro Colón, y en el 2011 fue una elección en la época democrática de mayor presencia de personas en segunda vuelta, con un 39.17%. En el 2015, cuando queda Jimmy Morales, en la primera vuelta también se mejoró bastante, 29.62% de abstencionismo, casi el 70% de gente participó. En segunda vuelta se incrementó el abstencionismo a 43%, y ahora en la primera vuelta del 19 estamos en 37.84%. Puede ser que sea un 40 y algo, un 50 y algo, pero en síntesis, este abstencionismo, ¿a quién beneficia o a quién afecta en esta contienda, doctor Roas? Bueno, primero tratemos de analizar por qué se presenta, y es que al ciudadano, pues de a pie, al ciudadano como nosotros, le interesa mucho más sus autoridades locales, porque en realidad yo me levanto y tengo que caminar por una mal calle, tengo que salir y con la percepción de que alguien me asalte, tengo conflictos con la energía eléctrica o no tengo agua entubada en mi vivienda. Esas son tareas que competen mayoritariamente a las corporaciones municipales, y en este sentido entonces la gente va a votar, además que es la gente que conoce al alcalde, lo ha visto, lo ha escuchado, creció ahí, compartió, etcétera. Creo que este es el factor fundamental para el porcentaje de votos en la primera vuelta. Los diputados es otra cuestión muy diferente, porque la mayoría de gente ni lo conoce, hay un montón de diputados que son de un departamento y entran jugando por otro, y bueno, una cuestión ahí compleja. Ahora, eso nos lleva a la reflexión de
hasta dónde llega el gobierno central en el país, es decir, las acciones de los gobiernos o del gobierno central, cuál es el efecto que tienen. Imaginémonos si nosotros estuviéramos ahorita en Sibilia, digamos, o en San Juan Atitán, en San Mateo Ixtatán, en pueblos muy remotos, con niveles de pobreza altísimos. Estamos escuchando allá a lo lejos de segunda vuelta, ¿verdad? Tal vez si tuve algún beneficio anterior voy a ir a votar, pero si no, ese domingo lo tengo que ocupar en sobrevivir, y eso implica ir a vender mi jornal en la Plaza del Pueblo, o a vender cosas a la Plaza del Pueblo, o a lo que yo le llamo la cultura de la desesperanza, ¿verdad? Que básicamente tengo algo para comer, tal vez vía remesas, o me dan algo, no me muero, pero no puedo mejorar. Entonces, ese es el gran problema del abstencionismo, ¿no? Porque la causa fundamental no es una causa de la ciudadanía o de la gente. Yo creo que a la gente le gustaría ir, pero es un problema económico, porque al final la gente no está correlacionada, uno siente apatía con los gobiernos centrales, porque ¿qué escuchamos de los gobiernos centrales? Pues la mayoría de veces solo escuchamos problemas, conflictos, y lo que vemos día a día es que las territorialidades no mejoran. Entonces, creo que ahí vamos a ver otro escenario en donde los porcentajes de personas que no van a ir a votar van a ser sumamente elevados. Alejandro. Bueno, posiblemente, yo sigo pensando en lo que pasa esta semana, porque tal y como ocurrió hace 4 años, alguna noticia, algún evento puede cambiar la situación y puede hacer que la gente, principalmente las áreas urbanas, salgan a votar. Lastimosamente hay que decirlo así, el voto, desde mi perspectiva, el voto del área urbana, para mí quizás sea de lo más irresponsable, porque resulta ser que es un voto reaccionario y momentáneo y eventual. Entonces, si algo pasa, eso motiva a la gente a que vaya a votar. Fue algo de lo que ocurrió hace 5 años. Por eso yo me río mucho cuando oigo, por ejemplo, a los comentaristas en los canales nacionales, ¿verdad?, que hablan de los acarreados y menosprecian ese voto, ¿verdad? Pero en el fondo, digo yo, este votante al menos va con una intencionalidad bien clara, ¿verdad? Algún beneficio propio que va a obtener, aunque sea mínimo. Pero al menos va porque va a ir a recibir, si quieres, el almuerzo o el estipendio del día o el vale de las láminas, al menos por eso va. Pero el voto de la capital o el voto de las áreas urbanas va porque una noticia lo impulsó a ir a votar en contra de un candidato. Y eso es triste. Eso es triste porque se supone que donde está la gente que en algún momento tiene alguna mayor preparación y demás, no, resulta ser que es la gente más maniobrable. Y lo vemos hoy en día. Hoy en día vemos a esos 2,5 millones, por ejemplo, que votaron por Jimmy. Yo me pregunto dónde están. Yo sí sé dónde están, porque digamos ahí yo tengo algunos archivos ahí con twitters del año de hace 4 años o con algunos correos de hace 4 años, y es la misma gente que hoy le está diciendo payaso al presidente, ¿no? Y es la misma gente que hoy le está diciendo no vayamos a votar por fulano, ¿verdad? Y lo peor es que los que retuitean y ponen otro mensaje son los mismos. Entonces, por eso insisto, quizás sea el voto más irresponsable, porque en las áreas rurales se va con una intencionalidad y clara y es un voto honesto. Sí, voy a obtener algún beneficio de eso y tiene que ver con lo que plantea el doctor Denis, porque quizás sean los únicos momentos en los que ven a los políticos, pero en las áreas urbanas, en la capital, ni siquiera los ven y son los que los ponen. Porque también aquí hay una situación, nosotros podemos estar diciendo un montón de cosas, pero en los procesos electorales en este país, a excepción de uno, si no estoy mal, la capital es la que ha puesto. Sí. La capital es la que ha puesto al presidente. Entonces quienes se han equivocado han sido ellos, pues. Si lo vemos desde esa perspectiva, ¿verdad? Sí, el tema sí, exactamente. Ahora, en el tema de Sandra Torres, es increíble que ese voto es muy fiel, pero en la gente que ha estado vinculada a los programas sociales, que fueron varios, como comedores solidarios, como el plan Hambre Cero, como el tema de las escuelas abiertas. ¿Sí? Fueron como 6 programas sociales, de los cuales vamos a hablar más adelante también. Pero
Eso pesa más en la balanza en un momento dado, en el tema, por ejemplo, del escándalo de Transurbano, porque de nadie es un secreto que Sandra Torres fue una líder de la UNE en el tiempo de Álvaro Colón. Aparte de ser la primera dama de la nación, fue la que gobernó a través de Álvaro Colón ciertos ministerios y ciertos programas, como la creación del Ministerio de Desarrollo, que no existía antes en la historia de Guatemala. Entonces, eso de haber hecho gobierno paralelamente, no directamente, porque no figuraba como la presidenta de Guatemala, sino que era su esposo, le pudo haber, obviamente le benefició en este voto duro, sin duda alguna, doctor Alejandro. Bueno, yo estoy convencido que un buen porcentaje de ese voto duro es producto del trabajo que se hizo con las bolsas solidarias y los programas sociales. Es gente que porque ya... realmente se trabajó, indistintamente qué filosofía o qué ideología haya sido. Y al margen de que nos guste o no, porque digamos en lo personal yo no estoy, no soy, mi preferencia no está en función de los votos de los programas sociales. Yo creo que a la población se le debe ayudar de otra forma, generando condiciones para que se vuelva más productiva, más oportunidades de trabajo, más oportunidades de desarrollo, más temas de emprendimiento. Yo creo que si hay presencia del gobierno debería de ir más por ahí en ese orden de ideas que de los programas sociales. Pero también he de reconocer que para efectos y los intereses de ella tienen un impacto importante, y también para los efectos y los intereses de la población, porque como bien se ha dicho acá, un buen segmento de la población no está esperando, o sea, sus perspectivas no están en función de los próximos 6 meses o del próximo año, está en función de lo que yo tengo para mañana, de lo que voy a tener para mañana, para subsistir el día de mañana, y es muy valedero y es muy válido de que si esos programas sociales en su momento les causaron un beneficio, es muy válido y tienen todo el derecho de estar en función de ellos. No tienen por qué sentirse mal, ni mucho menos, pues, es válido, es honesto. Un dato que corrobora esta hipótesis es en qué departamentos la gente votó más en las pasadas elecciones. Y el primero es Sololá, más del 80%. De votos, el segundo Quiché. Así es. Entonces, cuando lo vemos desde esta perspectiva, nos ponemos a pensar, bueno, la gente de Sololá, ¿verdad? No es una gente que tenga ingresos de los más altos del país, no, mucha ruralidad, no tanta desnutrición, pero sí informalidad. Entonces, cuando vemos eso, tenemos ahí una lógica de qué es lo que acarrea a los votantes. Y por ejemplo, en el país lo que no tenemos todavía es una ruta clara, o al menos un objetivo claro de hacia dónde ir. Y yo creo que estas políticas sociales, que al final, pues evidentemente pueden ser alegrón de un ratito, tienen algún efecto en la gente, tienen algún efecto directo en el corto plazo. Y por eso es que han sido funcionales. Por ejemplo, la cobertura educativa llegó a estar arriba del 90% en la primaria. Entonces uno dice, bueno, algo está pasando ahí. Después se vino para abajo en la época de la UNE. Y este tipo de estrategias, nos gustan o no, son las que necesitamos. Por ejemplo, la estrategia que más empleo ha generado en el país es la ley 2789 de las zonas francas, de zonas libres. O sea, desde ahí se posicionaron las maquilas en este país. Nos gusta o no el trabajo que hay que hacer en una maquila, es el sector que más empleo ha generado. Ahora ha disminuido, ¿verdad? Pero fue una estrategia. Entonces, lo que vemos con estos dos candidatos es que alguien nos está ofreciendo una estrategia que no digo que haya sido totalmente eficiente o eficaz, pero que ya se ha puesto en práctica. Y lo que nos falta del otro lado es escuchar esta otra estrategia de cómo vamos a salir adelante, porque en realidad nosotros acá, con nuestras condiciones, pues es muy diferente la racionalidad que tenemos a las personas que están en el área rural. Y estas personas sí fueron a votar, el caso de Sololá o de Quiché, por ejemplo, ¿no? Perdón, solo un tema que acaba de abordar el doctor, es el tema de visión de país y de estrategia de país, o sea, hacia dónde vamos. Y eso sí es preocupante, y eso sí yo lo veo en los dos candidatos, porque si está bien con la señora Torres, ya se sabe más o menos un poquito la forma de cómo trabaja, pero si pensamos a futuro y todo esto tendría que tener una lógica más a largo plazo y pensar en otras situaciones.
y yo lo único que he escuchado ha sido de los programas sociales. Sí. Entonces, eso sí me preocupa, digamos, en esto. Eso sí me preocupa. Y en el caso del doctor Yamatei, pues por ahí también hay algunas ideas interesantes, pero yo siento que no tenemos todavía, o el país no ha establecido cuál es la estrategia que deberíamos de seguir, o que al menos el próximo gobierno debería de seguir. Yo digamos, pensaría que en algunos casos de lo que se ha hecho, deberían de continuarse algunas situaciones y quizás cambiar otras, pero al respecto de eso, nadie ha dicho nada. Sí. Nadie ha dicho nada, y eso es preocupante. Solo para cerrar el tema de programas sociales y hablar un poco del plan también de Alejandro Yamatei, en una frase de Sandra Torres en la muestra de su programa de gobierno dice: nunca dije que el programa social era sustituto de trabajo, siempre el trabajo le da dignidad a la persona y la sostenibilidad al programa social. Hay que capacitar a esta persona. Tiene eso una temporalidad. O sea, habla ya del programa social como una temporalidad, no dejarlo fijamente. No puede ser eterna la política. Era de 10 años. Si hubiera prevalecido estos programas en el tiempo del Patriota y el de este gobierno de Jimmy, ¿de qué ratos estas familias se hubieran graduado y hubieran tomado el siguiente paso, que es la solidaridad productiva, que es en lo que estamos enfatizando ahora? O sea, habla de que el programa social, que tanto ha sido criticado en ciertos sectores, habla de una temporalidad y que como que es una transición hasta que la gente logra ciertas metas, como graduarse, como ser productivos. ¿Tiene un poco de lógica esto? Nada, para cerrar con ese tema ya. Lo que pasa es que los planes de gobierno todos son bonitos, todos dicen cosas muy interesantes. El verdadero problema está cuánto nos cuesta. Entonces, la perspectiva de los planes de sociales tiene un costo y eso lo pagamos todos los tributarios. Entonces, hay que hacer un análisis también en este sentido, porque la mayoría de planes que nos presentan y nos dicen pues, muchas cosas bonitas, interesantes como estas, nos vamos a preguntar cuánto valen. Y el resultado es que no vamos a tener recursos para ello. Última acotación, ¿tiene la pausa, doctor? No, sí, estoy en el mismo orden de ideas y digamos, sí tendrían que ser temporales. El problema es que eso se dice antes pero cuando ya se está ejerciendo el poder y se está haciendo acción pública, actividad pública y demás, ya comienzan otra vez los intereses y esto se va alargando y se va alargando y se va alargando y entonces nos podemos pasar 30, 40 años. Yo estoy seguro que la intencionalidad de todos los programas sociales es temporal, tendría que ser, pero a la larga son pocos los ejemplos que tenemos donde no funcionan, donde funcionan de esa forma, mejor dicho. Iremos a la cuarta pausa de la noche, volvemos en breve, un corte comercial y estamos acá con dos invitados de lujo en esta noche hablando del preámbulo, una antesala al evento eleccionario, segunda vuelta en Guatemala el próximo domingo 11 de agosto. Nuestra Imagen TV, Canal 14. Ven a Radio Shack, porque solo nosotros tenemos soluciones para rockeros y salseros también. Llévate tu parlante activo de 15 pulgadas con Bluetooth a un superprecio de 1,297 quetzales. Radio Shack, innovando tecnología. Ahora en La Torre, siempre guapo y nunca inguapo. Tiene hasta 50% descuento en cuidado personal en productos seleccionados. Solo en La Torre. Salud en cada gota. Aceite Olmeca Light. El aceite es saludable. Me encanta que mi cafetería sea una parada importante para mis clientes cada mañana. Ellos confían que siempre tendré lista esa primera tacita de café y yo no puedo quedarles mal. Antes, cuando mi dolor de espalda empeoraba, no podía dormir y tenía problemas para llegar a tiempo, hasta que encontré Alif PM. Nuevo Alif PM. Combina la fuerza de Alif para aliviar el fuerte dolor de cuerpo, más un ingrediente que te ayuda a descansar bien toda la noche. Buenos días. Ahora estoy de vuelta. Para que tus buenas noches también sean buenos días.
El lanzamiento de la política preventiva en nuestro país es la base con la cual el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social declaró el 2019 como el año de la prevención, con una preocupación puesta en los guatemaltecos y sus familias. Nos hemos dedicado a curar, pero este es un cambio de enfoque, mentalidad y cultura. Es trasladarnos a prevenir, aseguró el licenciado Carlos Contreras, presidente de Junta Directiva del ICS. Comienza un nuevo día, las oportunidades se presentan y es momento de premiar tu esfuerzo con los premios y beneficios de la Cuentona Regalona. Por eso, ser asociado trae cuenta. Cosadeco RL, Unidos por el Desarrollo, PBX 79316000. Búscanos en Facebook. Sigue disfrutando de nuestra programación. Nuestra Imagen TV, Canal 14. Estamos de vuelta acá en Nuestra Imagen TV. Estamos en Canal 17 y también en Canal 7. 17 para Quetzaltenango y Salcajá y Canal 7 en TV Cable. Su nueva operadora de cable. Estamos en los municipios del norte de Quetzaltenango, comenzando con San Mateo, San Juan Osungalco, San Miguel Sihuilaca, Jolá, Concepción Chirichapa y San Carlos Sija. Gracias a la gente que se está pronunciando por WhatsApp, se está escribiendo y está llamando a la cabina de la televisora. Vamos a pasar a un tema, a los temas que estamos hablando en esta noche con nuestros panelistas. Me voy a saltear un tema porque es importante antes de dar un tiempo libre para hablar de los dos candidatos. En Estados Unidos por primera vez se votó, el inmigrante allá votó por primera vez y era un padrón electoral de 62.270 votos y llegaron a votar raquíticamente 734 en 4 estados, en Los Ángeles, en Houston, en New York y en Maryland. Quiere decir que si de los 48 millones que se invirtió en esa votación en Estados Unidos y lo dividimos dentro de 734 votos, cada voto costó 65,000 quetzales para el país. Entonces, esto, aparte de que, hablando de 62,000 votantes, no es ni el 1% del padrón electoral, que es 8.150.000 votantes. El 1% serían 80,000, no es ni el 1%. ¿Cuál es el punto de vista, doctor Denis, en cuanto a, fue una inversión, se abrió un camino, o fue un gasto, valió la pena? ¿Qué percepción le tiene a usted, qué opinión le ejerce esta situación, doctor? Bueno, es un tema muy interesante porque creo que la forma más idónea y a la cual agradecemos todos de cómo votan nuestros connacionales en Estados Unidos, 98% y otra pequeña parte en otros países, es con remesas. Más de 10,000 millones de dólares este año. O sea, nos están mandando un presupuesto de la nación, más o menos. Entonces, creo que esa es la primera forma y esto conlleva a que este derecho político de votar, pues yo creo que si el país vive de las remesas, deberíamos darle la posibilidad para que ellos también voten. El problema de cómo... ¿A tan alto costo? Lo que pasa es que el costo es relativo, es bastante relativo, ¿verdad? Porque, digamos, si tú comparas lo que costó con lo que nos envían, estamos hablando de 80,000 millones de quetzales. Es una realidad mínima de vuelta, comparado con lo que les hace, o sea, no es nada. Entonces, eso es bastante relativo. Yo creo que tenemos que empezar a dignificar a nuestros migrantes. Hay muchas posibilidades de mejorar los procesos. Lamentablemente, creo que uno de los saldos de este proceso electoral este año es que la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral se ha puesto en duda. Es decir, era una de las pocas instituciones que teníamos pues robustas y que creíamos en ella. El día de hoy hay serias dudas de lo que ha pasado y esperemos que no pase nada el día de la segunda vuelta. Pero yo creo que el costo no es lo importante ahí. Lo importante es darle a estas personas que han mantenido el país durante los últimos 15 años su importancia.
la importancia y al menos un derecho político que lo tienen, ¿verdad? Porque al final es una forma de tener alguna correlación con el país. Por supuesto que esto va a cambiar mucho el panorama para las siguientes elecciones, ¿verdad? Ya vamos a ver mucho más activismo político en Estados Unidos, de guatemaltecos, vamos a ver pues, tal vez nuevas modalidades de votaciones, tal vez se nos va un poco los montos de la inversión, pero creo que esto se puede mejorar y creo que, al menos desde mi perspectiva, sí es una forma de decirles, guatemaltecos, les agradecemos por lo que ustedes hacen por nosotros, porque si no fueran las remesas, el país estaría en un total caos, Entonces, esos $228 que reciben las familias en promedio, que no es un salario mínimo, pero que más o menos le permiten una subsistencia, es la forma bajo la cual la mayoría de guatemaltecos, 3.8 millones de ellos, están viviendo el día a día. Entonces, creo que ahí es un nicho muy importante y es una forma de decirles, aunque el costo pueda ser alto, yo creo que con lo que nos envían no es relativamente tan alto. Doctor Alejandro. Bueno, yo en ese sentido sí difiero un poquito con el doctor Denis, porque creo que el ejercicio de votar tiene que ver mucho con un proceso analítico que tiene que ir acompañado de esto, pues, porque quién es el mejor candidato, cuál es la propuesta que está haciendo, qué ha estado promoviendo los últimos años, a qué se ha dedicado, lleva una serie de situaciones que yo estoy convencido que nuestros conciudadanos allá ya perdieron. Pero Alejandro, la pregunta es, ¿lo hacemos acá? Acá no lo hacemos, y yo te aseguro, y le aseguro a todos, que la gran mayoría de gente en este país fue a votar y decidió su voto estando en la cola. Posiblemente. Entonces, porque al final, digamos, ese es había un 48% de voto todavía dudoso. Claro, entonces, a ver, no le pidas al connacional que trabaje como loco 12 horas, que mande remesas, que viva en un cuartito con 14, y después todavía que piense del plan de gobierno. Al menos lo que está haciendo es tal vez un proceso de catarsis, de decir, bueno, yo estoy mandando tanto y aunque sea voy a participar. Pero es que en realidad nosotros no racionamos nuestro voto. Pero ahí entra un poquito esto de que les estamos cediendo a ellos una posibilidad, que aunque todos los aportes que tú manifestaste son ciertos y magníficos y todo lo que generan para nuestro país, ellos decidieron irse. Con la libertad que ofrece y las posibilidades que te ofrece, decidieron irse. Y los que están en este país somos nosotros. Yo creo que pasa por eso. Y yo creo que en algún sentido los números reflejan un poquito lo que estoy diciendo, porque no les interesó y era lo que mencionábamos antes al inicio con los jóvenes. Si la gran mayoría de jóvenes que no fueron a votar se les da la oportunidad de irse a otro país, se van. Y entonces yo creo que ahí es un poco irresponsable darle la oportunidad a ellos que tomen una decisión del futuro de los que estamos acá, porque al final de cuentas, los que estamos acá son los que lidiamos con las malas autoridades, lidiamos con los malos políticos, lidiamos con las malas decisiones que se toman, y ahora cederles una parte y a tan alto precio, pues yo creo que sí hay que dignificar el trabajo, el esfuerzo que ellos hacen de buscar su beneficio, porque es su beneficio también, y es el de sus familias, no es el de todo el país, que a la larga esto sea una bola de nieve y que se va redistribuyendo la riqueza y demás, pues magnífico. Pero al final es una decisión consensuada, muchas veces obligatoria si quieres, pero decidieron irse. Sí, pero ojo, ¿sí? Porque aquí caemos a un tema legal. Ajá. Y es que el tema legal es que ellos son guatemaltecos aún. Sí. No tienen ciudadanía americana, no sé si todos la van a tener o no, pero son guatemaltecos. Entonces tú que eres un hombre de derecho, y aquí que podemos decir el Estado de Derecho es fundamental, pues hay que darle la posibilidad a ellos que representan a una persona que legalmente es guatemalteca. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva legal, y si tú quieres cumplir con las leyes, ¿te gusta andar en la moto con el casco, en el chaleco? Probablemente no, pero cumple con la ley. Los que están allá son ciudadanos guatemaltecos, entonces tienen el derecho constitucional del voto, y entonces
pues hay que darles ese derecho, ¿verdad? Si nosotros queremos ser personas de ley. Bueno, si queremos ser personas de ley, eso hubiera implicado que en cualquier lugar donde estuviera un guatemalteco tuviera las mismas Sí, posibilidades. claro, pero es que la escala no va, ¿verdad? Y ahí no da, y ahí no da la escala, no dan los recursos y no da. Entonces, nuevamente, como estamos acostumbrados en este país, comenzamos a dar ciertos privilegios, porque estas ciudades, comenzamos a dar, porque aquí podría ser, o incluso yo llegué a pensar en algún momento, y ahí me equivoqué, que esto era una estrategia porque de alguna forma ese voto iba a marcar una diferencia. Oh, sorpresa, no significó, pero tremendamente nada. Sí. Tremendamente nada. Es más, yo diría, si tanto los queremos ayudar, yo estoy seguro que muchos de esos conciudadanos que fueron a votar con esos 65,000 quetzales que se les dio ahorita con la posibilidad allá de que fueran a votar, si hubieran estado aquí en el país, quizás hubieran iniciado un negocio. Sí. Quizás hubieran tenido el capital para iniciar un negocio, en cambio ahorita se los estamos dando para allá que no implica nada. Pero es que, a ver, digamos, primero no es que nosotros los queramos ayudar, es que ellos nos ayudan a nosotros. Y segundo, si te das cuenta el tema de la deuda política, es mucho peor la deuda política que le arrastramos a los partidos que el costo de las votaciones allá. Es decir, FCN nació, más de 2 millones de votos, $5 por voto. Eso, si lo hacemos en términos generales, son $10 millones que el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligatoriedad de trasladarle en 4 años, en cuotas. A ver, $10 millones es un monto significativo, y eso es lo que vale el voto acá, ¿verdad? El voto local. Entonces, otra vez eso puede ser muy relativo de cuándo es corto o cuándo es muy largo o muy grande el tema del costo, ¿verdad? Pero digamos, son muchas de las aristas que hay. Son muchas de las aristas, así es. Bueno, nos quedan 4 minutos, el tiempo pasa muy rápido en televisión como en radio, y por supuesto vamos a aprovecharlos al máximo. La última pregunta que tengo acá en el guión que les pasé, la filosofía económico-política que profesa cada candidato, ¿a qué tiende uno, a qué tiende otro? Yo siento que, bueno, mi punto de vista, antes de empezar, el tema de Sandra ha cambiado un poco de cómo fue formada en podemos decir, en un sistema de izquierda, pero ¿quién mejor? Ustedes son especialistas en el tema, ustedes pueden marcar en qué parte del espectro político están cada uno de ellos y qué pueden ofrecer a la población, así rápidamente. Bueno, fácil, yo creo que los dos son populistas, bastante simple, populistas. La única diferencia es que uno es un populista más conservador, desde la perspectiva del doctor Yamatei, y desde la perspectiva de Torres es una populista más progresista. Lo que vamos a ver es que, y lo que ha pasado en los ejemplos latinoamericanos mayoritariamente, es que el populismo de la perspectiva conservadora tiende a sentar bases para crecimientos económicos futuros. Y el populismo desde la perspectiva progresista tiende a tener efectos de mucho más corto plazo, pero que tienen su rebote en el mediano plazo. Entonces, en términos generales, si gana Sandra Torres, vamos a ver que el año entrante todos los programas sociales van a empezar a inyectar dinero, el gobierno va a empezar a hacer un montón de cosas y vamos a tener un aparente crecimiento económico que nos va a pasar factura 2 años después. Si ya gana Alejandro Yamatei, pues lo que vamos a ver es unas bases para más inversión extranjera directa, más inversión local. El primer año va a ser de acomodo porque tiene que aprender y tiene que cambiar también un poco el sistema, y eso va a tener o podría tener efectos 2 años después. En el sentido simple, lo que hemos visto en toda la democracia guatemalteca es que este es un ciclo y depende de quién quede, en las siguientes elecciones será una posición contraria, y creo que el desarrollo, que es al final a lo que le apuntamos, va a seguir siendo plano. Bueno, doctor Alejandro, sí. Gracias. Yo creo que los dos, aparte de populistas, tienen a sectores muy claros a los que pretenden y sobre los cuales pretenden desarrollar sus estrategias y en el poder. Creo que en el orden de ideas, el doctor Alejandro Yamatei va a estar un poquito más identificado con el sector empresarial, con la cúpula empresarial, y en función de eso va a tomar sus medidas
digamos, económicas y algunas acciones concretas. En el caso de Sandra Torres, yo creo que ella se va a ir por los programas sociales. En todo caso, en cualquiera de los dos casos, seguimos en la misma línea. Seguimos en la línea de que vamos a estar con un presidente que se va a preocupar por un sector. Y no hemos logrado encontrar un presidente que se preocupe por Guatemala en general. ¿Y por qué? Porque eso significa sacrificios y ninguno de los dos está dispuesto a sacrificar. Ninguno de los dos está dispuesto a tener un costo político inmediato por hacer cambios trascendentales en este país. Entonces, mi perspectiva no es la mejor al respecto, ¿verdad? Porque los dos son sectoriales, cada quien va a ir por su sector. Gracias, doctor Alejandro de León, gracias al doctor Denis Rodas Sansueto. Valiosos puntos de vista nos han dado en esta noche a los cientos de televidentes o miles de televidentes que nos ven y que van a ver el reprise tanto el sábado y el domingo de este programa. El otro jueves tendremos a 3 analistas también invitados. Vendrá el licenciado Giovanni Barreno, el licenciado Ronnie Morales y también el doctor en Derecho Antonio Guzmán. Ya los tendremos a los 5 juntos si aceptan la invitación. El próximo 11 día de elecciones, en la tarde, tendremos una tarde aquí de charla de cómo va a ir el evento eleccionario el domingo 11. Está abierta la invitación, doctor Denis, para que nos pueda acompañar. Ya el doctor Alejandro nos acompañó en la contienda anterior y se pone muy amena aquí la mesa de discusión cuando estamos hablando de temas políticos en su momento. Su despedida a cada uno de ustedes de la audiencia, doctor Denis Rodas Sansueto. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues pensemos, yo creo que el mejor ejercicio que podemos hacer en estos días es sentarnos a la hora de las comidas con nuestra familia, pensar, mira, yo creo que este está bien, pensar que este no, pensar este punto nos puede favorecer, este no, y creo que familiarmente tomar la mejor decisión. Yo creo que cuando tenemos la posibilidad no solamente de compartir nuestras ideas, sino escuchar otras, asimilarlas, y qué mejor que venga de la familia, pues creo que podemos tomar decisiones más idóneas, tal vez no sean perfectas, que no existen, pero las mejores decisiones en base a lo que esperamos del futuro del país, y esperemos que podamos mejorar y que los planes de gobierno, que son muy bonitos, se puedan cumplir, y sobre todo que después de las elecciones sigamos teniendo un papel activo como ciudadano. Y ese papel activo es que si el alcalde le ofreció tanto, que usted dígale, bueno, esto, que le pida cuentas al alcalde, que conozca a el diputado y que le diga qué está haciendo, y sobre todo también que usted se organice y que pueda participar en mucho del tejido social que tenemos acá en Quetzaltenango para poder mejorar la situación económica y la situación social en que vivimos. Doctor Denis Rodas Sansueto, ahora, doctor Alejandro, su despedida para la teleaudiencia. Bueno, nos quedaron varios temas ahí en el tintero. Ahorita estaba pensando en el Tribunal Supremo Electoral y todo lo que se generó alrededor del proceso y demás, que ojalá se pueda discutir. Aquí lo último que yo tengo para la respetable audiencia es sugerirles que se levanten el domingo y vayan a ejercer su derecho de poder votar, pero que asumamos la responsabilidad de ejercer el voto en función de lo que propiamente pensamos que puede ser lo mejor para nosotros. Que no nos dejemos llevar por las redes sociales, que no nos dejemos llevar por una noticia, que no nos dejemos llevar por la tendencia que en algún momento nos orienta, porque nos piden que votemos en contra o a favor o como sea. No, yo creo que lo mejor que podemos hacer es tomar esta acción cívica con la mayor responsabilidad y asumir lo que en algún momento puede ocurrir. Y eso quizás es que los próximos años nos arrepintamos, pero yo creo que es mejor que nos arrepintamos por una decisión que se tomó conscientemente a que nos arrepintamos de haber seguido a alguien o porque alguien nos sugirió cómo votar. Entonces, si de alguna forma podemos aprender de esto, yo le digo, vote y vote por quien usted quiera, pero no por quien le digan, vote por quien a usted le nazca votar. Gracias, doctores muy finos, gracias a nuestro gerente general, don Jorgito de León, también a nuestro director Freddy Galvez Samayoa y a la parte de producción encabezada por Saúl Umaña y Giovanni. Muchas gracias. Será el próximo jueves de 7 de la noche a 9, el segundo programa previo a las elecciones y por supuesto pendientes el domingo 11 porque tendremos transmisión directa desde las 6 de la mañana desde el Centro de Votaciones La ENCO y acá en cabina con invitados especiales atentos a las transmisiones de nuestra Imagen TV. Buenas noches, que la pasen bien y viene el noticiero de esta noche.